Abigail cargaba las cadenas invisibles del prejuicio, herida por la pérdida en una tierra que la condenaba a la soledad. Su futuro parecía un camino desolado, sin esperanza ni consuelo. Pero en la dignidad silenciosa de un guerrero apache ciego, reconoció un alma tan rota como la suya y, en un acto de coraje, unió su destino al de él, forjando un amor que sanó sus heridas y creó una familia contra todo pronóstico. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En un pueblo donde la compasión era tan escasa como el agua, una viuda embarazada hizo una elección que nadie entendió. Compró a un hombre que no podía verla. El viento de finales de otoño de 1875 barría el polvo rojo de la calle principal de Solitude, arrastrándolo en remolinos perezosos que se adherían a las fachadas de madera sin pintar. El nombre del pueblo, Solitude, era una ironía cruel, pues la soledad verdadera no se encontraba en el aislamiento, sino en medio de la multitud que te juzgaba en silencio. Abigail Donovan sintió el frío cortante atravesar su chal de lana mientras ajustaba las riendas de su viejo caballo, cuyo paso lento y cansado reflejaba su propio estado de ánimo. Con 7 meses de embarazo, su vientre era una presencia rotunda y pesada bajo las capas de ropa, y cada viaje al pueblo se había convertido en un suplicio. No era el esfuerzo físico lo que la agotaba, sino el peso de cientos de miradas que la seguían como avispas, diseccionando su figura, su luto, su misma existencia. Era la viuda de Elias Donovan. Elias, un hombre irlandés con ojos tan verdes como los campos que había dejado atrás, había llegado a Solitude con sueños de construir una vida, pero solo encontró una muerte temprana, víctima de una fiebre que consumió su cuerpo en cuestión de días. La gente del pueblo nunca lo había aceptado del todo. Era un extraño, un extranjero con un acento peculiar y unas manos demasiado suaves para el trabajo rudo de la frontera. Y ella, al casarse con él, se había contagiado de su condición de paria. Ahora, sola, embarazada, y sin más familia que el recuerdo de un hombre al que había amado con desesperación, Abigail se sentía como una isla en medio de un océano de hostilidad. La soledad de su rancho, ese silencio denso que llenaba cada rincón de la pequeña cabaña, a veces era un bálsamo preferible al murmullo ponzoñoso de la gente. Su único objetivo hoy era simple: conseguir harina, sal, y si el dinero alcanzaba, un poco de tela de franela para confeccionar pañales para el bebé que venía en camino. Quería terminar sus asuntos rápidamente, sin cruzar palabra con nadie, y volver a su refugio antes de que cayera la tarde. Sin embargo, una conmoción inusual en la plaza central, justo frente al almacén general, desvió su atención. Un grupo de colonos, hombres con sombreros polvorientos y mujeres con cofias descoloridas, formaba un círculo tenso y expectante. Sus rostros, curtidos por el sol implacable y el prejuicio arraigado, estaban fijos en una tarima improvisada. Sobre ella, de pie, se encontraba un hombre apache. Su cuerpo, aunque delgado, conservaba la estructura de un guerrero, con hombros anchos y una postura recta que desafiaba la humillación de su situación. Su cabello negro, largo y enmarañado por el polvo y el abandono, caía sobre una camisa de cuero rota que dejaba entrever viejas cicatrices. Pero eran sus ojos lo que detenía la respiración. 2 orbes lechosos, vacíos de luz y de vida, miraban hacia la nada, un testimonio mudo de una brutalidad inimaginable. El alguacil, un hombre corpulento de bigote espeso y rostro enrojecido por la frustración, intentaba deshacerse de él. Era Taza, le oyó decir a alguien, el último superviviente de una redada en un campamento cercano, un prisionero inútil. Las carcajadas crueles resonaban en el aire frío. «¿Qué hacemos con un salvaje ciego?», gritó un ranchero. «No sirve ni para espantar a los cuervos». Una mujer, con un niño aferrado a sus faldas, añadió con un siseo: «Está maldito. Traerá la desgracia sobre nosotros». Taza no se movía. Su rostro, una máscara de piedra, no delataba emoción alguna. Era una estatua de resistencia silenciosa en medio de un mar de desprecio. Abigail sintió un nudo helado en el estómago. Un impulso primario le gritó que diera la vuelta, que espoleara a su caballo y huyera de aquella crueldad desnuda. Pero algo la detuvo. Fue la mirada del ciego. Aunque sus ojos no podían ver, de alguna manera parecían fijos en ella.
atravesando la multitud, el ruido y las capas de miedo y soledad que ella había tejido a su alrededor como una armadura. Por un instante irracional, se sintió expuesta, desnuda, como si aquel hombre pudiera ver directamente el alma herida que escondía bajo su vestido de viuda. Vio en él el mismo sello de abandono que sentía en su propia piel. El alguacil, exasperado, sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Escuchen», bramó, imponiendo un silencio tenso. «Es solo un documento de responsabilidad. El ejército no lo quiere, y yo no lo voy a alimentar en mi celda. Quien lo firme, se lo queda. No pido dinero, solo que alguien se haga cargo de él». El silencio que siguió fue más pesado y elocuente que todas las burlas. Nadie se movió. El destino del hombre apache parecía sellado. Morir de frío en un callejón o de hambre en una jaula. En ese momento, algo dentro de Abigail se quebró. Fue el recuerdo de Elías, siendo llamado extranjero. Fue el llanto silencioso de sus propias noches solitarias. Fue el movimiento sutil de la vida dentro de su vientre. Una vida que ella protegería con la ferocidad de una loba, sin pensar, sin analizar las consecuencias, actuando por un impulso tan puro y poderoso como el amor maternal, desmontó de su caballo. La multitud se apartó a su paso, sus murmullos ahora teñidos de asombro y desconcierto. Llegó frente al alguacil, quien la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sin decir una palabra, Abigail tomó la pluma que él le ofrecía. Su mano temblaba, no de miedo, sino de una extraña y abrumadora certeza. Firmó el papel. El sonido de la punta de la pluma arañando el documento pareció resonar en toda la plaza, un trazo de tinta que reescribía dos destinos. Un silencio atónito, casi reverencial, se apoderó de todos. Abigail levantó la vista. El rostro de Tasa, que había permanecido impasible, se giró lentamente hacia ella, su cabeza ladeada como si escuchara el latido de su corazón. El alguacil, perplejo y aliviado a partes iguales, carraspeó y le entregó el otro extremo de una cuerda áspera, cuyas puntas estaban atadas a las muñecas del prisionero. Ahora, por ley de los hombres, un alma le pertenecía. Pero mientras Abigail sostenía la cuerda en su mano, sintiendo su textura rugosa contra su piel, miró al hombre ciego cuya vida acababa de reclamar, y un pánico helado la invadió. No sabía si había salvado una vida, o si, en su acto desesperado por aliviar la soledad de otro, acababa de condenar la suya para siempre. El camino a casa era silencioso, pero el espacio entre la viuda y el ciego estaba lleno de preguntas sin voz y del peso de un futuro incierto. Dejaron atrás el pueblo de Solitude, cuyas últimas casas parecían darles la espalda con el mismo desdén que sus habitantes. El sendero se estrechaba, convirtiéndose en una cicatriz de tierra rojiza que serpenteaba a través de un paisaje desolado de arbustos secos y rocas escarpadas. El viento helado aullaba, un lamento constante que se llevaba consigo cualquier palabra que Abigail pudiera haber pensado en decir. Cabalgaba erguida, con la mirada fija en el horizonte, pero su mente era un torbellino de arrepentimiento y pánico. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué clase de locura la había poseído para atar su destino, y el de su hijo nonato, al de un completo extraño, un hombre del que el mundo entero renegaba? La cuerda que unía las muñecas de Tasa al pomo de su silla de montar era un recordatorio físico y pesado de su impulsiva decisión. Cada tirón, cada roce, era una acusación. Tasa caminaba detrás del caballo con un paso sorprendentemente firme y constante. No se quejaba del ritmo, ni del frío, ni de la cuerda que lo ataba. Su silencio era una fortaleza, una muralla que Abigail no sabía cómo interpretar. ¿Era resentimiento? ¿O era simplemente la resignación de un hombre que había perdido tanto que ya nada podía afectarlo? Ella lo observaba de reojo, notando cómo su cabeza se inclinaba ligeramente, como si estuviera escuchando los secretos del viento o sintiendo las vibraciones de la tierra a través de las suelas gastadas de sus mocasines. No era la figura derrotada que había visto en la plaza. Aquí, en la inmensidad de la naturaleza, parecía recuperar una parte de sí mismo, una dignidad que la crueldad del pueblo no había logrado arrebatarle. El viaje se prolongó mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que Tasa no podía ver. Cuando finalmente llegaron al rancho, la cabaña de madera parecía más pequeña y solitaria que nunca, una mota insignificante en la vasta y dura tierra. Con una torpeza que la avergonzaba, Abigail desmontó y desató la cuerda.
El granero está ahí, dijo, señalando con un gesto inútil que corrigió al instante. Puedes dormir ahí, hay heno limpio. Taza asintió lentamente, sin decir nada. Ella lo guió hasta la entrada del granero, y luego se retiró a la seguridad de su casa, cerrando la puerta tras de sí, como si pudiera dejar fuera la enormidad de lo que había hecho. Pero la casa se sentía diferente. Su vacío ya no era pasivo. Ahora estaba cargado con la conciencia de la presencia de otro ser humano a solo unos metros de distancia. Esa noche, mientras comía su propia cena frugal, una rebanada de pan duro con un poco de estofado, la imagen de él, solo y en la oscuridad del granero, la atormentó. Con un suspiro de resignación, llenó un plato y salió a la fría noche. Lo encontró sentado junto a la entrada del granero, de espaldas al viento. Le ofreció el plato, y él lo aceptó después de una breve vacilación. Abigail encendió un pequeño fuego no muy lejos de él, y se sentaron a una distancia prudente, envueltos en el mismo silencio del camino, roto solo por el crepitar de las llamas. Fue él quien habló primero. Su voz, grave y un poco áspera por el desuso, la sobresaltó. «¿Cuál es tu nombre?» Ella tardó un momento en responder, su propio nombre sonándole extraño en sus labios. «Abigail, Abigail Donovan». Hubo otra pausa, mientras él terminaba de comer. «Mi nombre es Taza», dijo finalmente. «Si lo deseas me iré por la mañana». La oferta la dejó perpleja. Era una salida, una oportunidad para deshacer su error. Pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «No puedes ver. Morirías en el desierto». Taza giró su rostro hacia la dirección de su voz, y a la luz parpadeante del fuego, Abigail vio el fantasma de una sonrisa en sus labios. «Morir», dijo suavemente. «Al menos, es ser libre. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia». La frase se quedó flotando en el aire helado mucho después de que ella se retirara a su cama. Daba vueltas en la oscuridad, incapaz de dormir, escuchando el silbido del viento contra las paredes de la cabaña. Las palabras de Taza la habían golpeado con la fuerza de una revelación. Él no era una víctima pasiva, ni una carga que ella había asumido por lástima. Era un hombre con un espíritu indomable. Un hombre que valoraba la libertad por encima de la propia vida que ella creía haberle salvado. Por primera vez desde que Elías había muerto, sentía la presencia de otra alma en su propiedad. Un corazón latiendo en la misma noche solitaria, pero mientras yacía allí, con una mano protectora sobre su vientre, no sabía si esa presencia era un consuelo para su terrible soledad, o una amenaza aún mayor para la frágil paz que tanto le había costado construir. La naturaleza desató su furia esa noche, pero la verdadera tormenta se estaba gestando dentro de la pequeña cabaña, donde dos extraños se vieron obligados a encontrar refugio el uno en el otro. El viento, que antes había sido un lamento constante, se convirtió en un rugido furioso, como el de una bestia hambrienta arañando las paredes de madera. Abigail se despertó sobresaltada por un golpe violento contra la puerta. Afuera, el mundo había desaparecido bajo un torbellino blanco. Una tormenta de nieve, temprana y brutal, había descendido de las montañas sin previo aviso, envolviendo el rancho en su abrazo helado. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella. Sola, embarazada y atrapada, sintió una oleada de terror. La frase de Taza sobre la libertad y la muerte resonó irónicamente en su mente mientras la tormenta los aprisionaba a ambos. Corrió a reforzar la puerta, empujando una vieja cómoda contra ella. El viento se colaba por cada grieta, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Mientras luchaba con una ventana cuyo pestillo estaba roto, una figura apareció a su lado. Era Taza. Se había movido desde el granero a la casa con un sigilo que la asombró, sintiendo la urgencia en el aire. Sin necesidad de una palabra, entendió la situación. Mientras Abigail trataba de ver en la penumbra, Taza se movía con una certeza desconcertante. Pasaba las manos por las paredes, localizando las corrientes de aire con una precisión que ningún ojo podría igualar. Arrancó tiras de tela de un saco viejo y comenzó a calafatear las grietas, con una eficiencia metódica que dejó a Abigail sin aliento. Él no veía el caos. Sentía el orden necesario para combatirlo. Estaban trabajando juntos, dos almas dispares unidas contra un enemigo común. De repente,
Un crujido siniestro resonó sobre sus cabezas. El peso de la nieve acumulada era demasiado para el viejo techo. Con un estruendo ensordecedor, una de las vigas principales se partió, y una sección del techo se desplomó hacia adentro, arrastrando una cascada de nieve, madera y polvo. Abigail solo pudo soltar un grito ahogado, cubriéndose instintivamente el vientre. No tuvo tiempo de moverse, pero en un movimiento increíblemente rápido, Tasa se lanzó hacia ella, empujándola contra la pared y cubriéndola por completo con su propio cuerpo. El impacto de los escombros cayó sobre su espalda con una serie de golpes sordos. Por un momento, solo se escuchó el aullido del viento a través del nuevo agujero en el techo y el sonido de sus respiraciones agitadas. Cuando Abigail se atrevió a abrir los ojos, lo único que veía era la oscuridad protectora de la espalda de Tasa. Su mano, apoyada en él para mantener el equilibrio, sintió algo bajo la tela rasgada de su camisa. Una red de cicatrices viejas, profundas y duras como cordones. Eran el mapa de una vida de dolor. «¿Estás bien?», susurró él. Su voz un murmullo ronco cerca de su oído. Ella solo pudo asentir, demasiado conmocionada para hablar. Él se apartó lentamente. A la luz temblorosa del fuego, ella vio un corte sangrando en su frente, pero él no pareció notarlo. El miedo había roto todas las barreras que quedaban entre ellos. Pasado el peligro inmediato, se sentaron muy juntos cerca de la chimenea, el único lugar cálido que quedaba en la cabaña herida. Él le confesó entonces, con la voz desprovista de autocompasión, la causa de su ceguera. «Mis ojos fueron quemados cuando los soldados llegaron a mi aldea. Quemaron todo». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Abigail lo imaginó todo. El fuego, los gritos, la pérdida, la piedad que había sentido por él en el pueblo, se transformó en algo mucho más profundo. Un dolor compartido que trascendía la raza y la experiencia. Con la voz temblorosa, le preguntó: «¿Te arrepientes de algo?». Tasa se quedó en silencio por un largo momento, con el rostro vuelto hacia las llamas que no podía ver. «Solo de no haber visto el sol por última vez», respondió en voz baja. Esa confesión, tan simple y tan devastadora, lo cambió todo. Ya no era Tasa, el apache ciego que ella había salvado. Era un hombre que había perdido un mundo entero. Un hombre que anhelaba la simple belleza de un amanecer. Por primera vez, Abigail no lo vio como un inválido o una carga, sino como un igual en el sufrimiento. Un alma que, como la suya, había sido despojada de lo que más amaba. Afuera, la furia de la tormenta comenzó a amainar, el viento suavizando su rugido hasta convertirlo en un susurro. Pero dentro de Abigail, una nueva tempestad de emociones acababa de desatarse. Al mirar al hombre sentado a su lado, cuya presencia ahora era un ancla en medio del caos, comprendió con una claridad aterradora que el muro que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón se había derrumbado por completo. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado por la tormenta, Abigail descubrió que el hombre que no podía ver el mundo era más capaz de dominarlo que cualquiera que tuviera vista. El sol se derramaba a través del agujero en el techo, proyectando un rectángulo de luz brillante sobre el suelo de madera. El aire era gélido, pero la quietud del paisaje, cubierto por un manto de nieve virgen, traía una sensación de paz. Abigail se despertó adolorida y rígida, pero su primer pensamiento fue para Tasa. Lo encontró ya despierto, reparando la viga rota con una calma y una concentración que la dejaron hipnotizada. Usaba una vieja sierra de Elías, y sus manos se movían con una memoria propia, midiendo, sintiendo la fibra de la madera, anticipando cada corte. La noche anterior había revelado sus cicatrices, pero la mañana revelaba su increíble resiliencia. Cuando el trabajo temporal en el techo estuvo hecho, Tasa salió sin decir palabra. Abigail lo siguió con la mirada desde la ventana. Pensó que buscaría un lugar para descansar, pero en su lugar, se dirigió al montón de leña, tomó el hacha y, para asombro de Abigail, comenzó a partir los troncos. Cada movimiento era una sinfonía de sentidos agudizados. Localizaba un tronco con el pie, lo colocaba en el tajo, sentía su posición con la mano, y luego levantaba el hacha y la dejaba caer con una precisión letal. No había vacilación, no había errores. Era una demostración de poder y control que desafiaba por completo su ceguera. Él no necesitaba ver el mundo. Lo sentía, lo escuchaba, lo habitaba de una forma mucho más íntima que ella.
En ese momento, se dio cuenta de que durante toda su vida, ella había mirado, pero quizás nunca había visto realmente. Fue un instante de mala suerte lo que rompió el hechizo. La cabeza del hacha resbaló en la superficie helada de un nudo en la madera, y el filo le abrió un corte profundo en la mano izquierda. El sonido fue seco, y Taza soltó el hacha con un siseo ahogado. Abigail corrió hacia él sin pensarlo, con trozos de tela limpia y un cuenco de agua caliente en las manos. El instinto se apoderó de ella. Él se apartó bruscamente cuando ella intentó tocarlo, su rostro una máscara de orgullo herido. «No necesito lástima», dijo con una voz áspera y dura, la sangre goteando de su mano y manchando la nieve blanca. Su rechazo la hirió, pero también encendió una chispa de terquedad en ella. Sosteniendo su mirada vacía, replicó con la misma firmeza, «Solo no quiero que tu sangre manche la ropa del bebé que estoy a punto de lavar». Su respuesta, tan pragmática y desprovista de sentimentalismo, pareció desarmarlo. Hubo un largo silencio, y luego, lentamente, extendió su mano herida hacia ella. Mientras Abigail limpiaba y vendaba el corte, el contacto de su piel contra la de él creó una corriente de conciencia íntima y abrumadora. Sentía la calidez de su sangre, la textura callosa de su palma, la fuerza contenida en sus dedos. Era la primera vez que se tocaban sin la urgencia del peligro, y la tensión en el aire era tan palpable como el frío de la mañana. Fue él quien rompió el silencio, su voz ahora suave, casi un murmullo. «¿Dónde está el padre del niño?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Se apartó bruscamente, dándole la espalda para ocultar la repentina oleada de dolor que amenazaba con ahogarla. Su voz fue apenas un susurro roto cuando respondió. «Murió. Como yo. Solo que él eligió irse y a mí me dejaron atrás». Era la primera vez que lo decía en voz alta. La primera vez que admitía la amarga verdad que se escondía bajo el velo de viudez respetable. Elías no había muerto en un accidente heroico. Se había marchado, incapaz de soportar la dureza de la vida en la frontera y la inminencia de un hijo, y había muerto de neumonía en una ciudad lejana, solo. La había abandonado. En el aire helado entre ellos, su confesión se encontró con la historia no contada de él, la de un hombre al que le habían arrebatado su pueblo, su familia, su vista. Eran dos mundos de pérdida, dos formas diferentes de abandono. Ya no eran una viuda blanca y un guerrero apache. Eran simplemente dos almas que habían sido dejadas atrás por el mundo. Taza permaneció en silencio, sin poder ver la lágrima solitaria que resbalaba por la mejilla de Abigail, pero su mano no herida se cerró lentamente en un puño. Un gesto silencioso de una emoción que ella no pudo interpretar. Se preguntó qué pensaría él de su vergonzoso secreto, temiendo el juicio, o peor aún, la lástima que siempre había recibido de los demás. Los fantasmas del pasado no necesitan ojos para encontrar un corazón asustado, y en las noches silenciosas que siguieron a su confesión, el de Abigail era visitado a menudo. Los días se habían asentado en una rutina frágil, una coreografía silenciosa de supervivencia compartida. Juntos, usando la madera que Taza había cortado, repararon el agujero del techo, un trabajo de movimientos coordinados y entendimiento tácito que hablaba más que cualquier conversación. La presencia de Taza ya no era una anomalía que alteraba el silencio de la cabaña. Se había convertido en una parte del tejido mismo de su existencia en el rancho, tan constante como el viento y tan sólido como la tierra bajo sus pies. Sin embargo, con esta nueva y extraña familiaridad, creció en el alma de Abigail un miedo más profundo y traicionero que la hostilidad del pueblo. Era el miedo a confiar, el miedo a depender de alguien de nuevo, el miedo a sentir. Y ese miedo, como la carne a los lobos, alimentaba a los fantasmas. Una noche, se despertó con un grito ahogado en la garganta, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El sueño había sido tan vívido, tan cruelmente real. Estaba de nuevo en la pequeña casa que había compartido con Elías, y él estaba allí, no el hombre cálido y risueño que ella atesoraba en su memoria, sino una aparición fría y translúcida, con sus ojos verdes llenos de una pena helada que la juzgaba. «Tan pronto me olvidas», le siseaba en el sueño. Su voz no era más que el susurro de las hojas secas. «¿Vas a reemplazarme con un ciego, con un salvaje? ¿Es este el valor de mi amor?». Las palabras cargadas de una culpa que ella misma sentía en sus horas más oscuras,
La persiguieron hasta la vigilia, dejándola temblando bajo la manta raída, empapada en un sudor frío. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo, y fue entonces cuando su mirada se acostumbró a la penumbra y distinguió una silueta inmóvil cerca de la chimenea apagada. Era Taza. Estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, simplemente escuchando la noche, como si montara guardia contra las pesadillas del mundo. «Te oí llorar», dijo él. Su voz era un murmullo grave que no pretendía asustar, sino anclarla a la realidad. La vergüenza la quemó. Se sintió expuesta, sus miedos más íntimos puestos al descubierto. Se ocultó el rostro entre las manos, como si así pudiera volverse invisible. «No puedes verme», espetó, sus palabras amortiguadas y rotas por sus palmas. La respuesta de Taza fue suave, pero la atravesó con la precisión de una flecha, directa a la verdad de su angustia. «Pero puedo oír tu corazón». Aquellas palabras, y la profunda empatía que contenían, la aterrorizaron más que el propio fantasma de su sueño. Al día siguiente, Abigail levantó un muro. Ladrillo, a ladrillo de silencio y distancia, construyó una fortaleza a su alrededor. Se movía por la cabaña con una energía frenética y ruidosa, llenando cada momento con tareas para no dejar espacio al pensamiento, para no dejar espacio al sentimiento. Fregaba suelos ya limpios, golpeaba las alfombras con una furia desmedida y ordenaba los estantes una y otra vez. Era un intento desesperado por crear un caos externo que ahogara la tormenta que se agitaba en su interior. Taza pareció entender su tormenta. No la presionó, no hizo preguntas, simplemente le dio espacio, retirándose al porche durante horas con un trozo de madera de álamo que había encontrado junto al arroyo. Con un pequeño cuchillo, comenzó a tallar. Abigail lo observaba a escondidas a través de la ventana, una espía en su propia casa. Estaba fascinada por la forma en que sus dedos leían la madera, sintiendo la veta, la textura, la forma oculta en su interior. No había prisa en sus movimientos, solo una paciencia infinita. El sonido del cuchillo al deslizarse por la madera era un susurro rítmico y calmante, un contrapunto a la cacofonía de su propio corazón. Lentamente, a lo largo del día, de la madera sin forma, emergió la figura exquisita de un pequeño pájaro, con las alas a medio desplegar, capturado en el instante justo antes de emprender el vuelo. Era un acto de creación tan puro, tan lleno de una belleza silenciosa nacida de la oscuridad, que conmovió algo profundo dentro de ella. Esa tarde, mientras intentaba guardar unas mantas pesadas en un arcón alto, un dolor agudo y repentino le atravesó el vientre como un rayo, robándole el aliento. Un gemido de dolor y sorpresa escapó de sus labios mientras se doblaba, una mano volando para proteger a su hijo. Perdió el equilibrio. El mundo se inclinó en un borrón de pánico y supo que iba a caer. Pero antes de que su cuerpo golpeara el duro suelo de madera, unos brazos fuertes la rodearon, deteniendo su caída con una firmeza que la dejó sin aire. Taza se había movido con la velocidad silenciosa de una sombra, guiado no por la vista, sino por el agudo sonido de su dolor. La levantó en brazos, como si no pesara nada, y la llevó suavemente hacia la cama. Su agarre era seguro, un ancla en medio de su pánico y su dolor. Mientras la recostaba con una delicadeza que contradecía su fuerza, él se arrodilló a su lado, su rostro a la altura del de ella, su presencia llenando la habitación. Su voz fue grave y tranquilizadora, una promesa en el silencio. «No temas, estoy aquí». Su abrazo, desprovisto de vista pero lleno de una fuerza inquebrantable, le proporcionó una sensación de seguridad que la sacudió hasta los cimientos. Era más real, más sólida y más profunda que cualquier palabra bonita o promesa vacía que Elías le hubiera hecho. En ese momento, sostenida por el hombre que supuestamente no podía ver nada, Abigail sintió que la veían de verdad por primera vez. Su miedo, aquel monstruo que la atormentaba en la oscuridad, comenzó a retroceder, no vencido, pero sí apaciguado por una incipiente y temblorosa confianza. Recostada, con la respiración aún agitada, y con Taza velando por ella en silencio, Abigail puso una mano sobre su vientre. En ese instante, sintió a su bebé moverse, una patada suave y definitiva, una afirmación de vida, y se dio cuenta, con una claridad abrumadora, de que ya no solo luchaba por sí misma, o por el fantasma de un pasado perdido. Estaba luchando por la frágil, extraña e impensable familia que estaba naciendo en esa cabaña. La idea la aterrorizó y la llenó de esperanza a partes iguales,
dos sentimientos tan entrelazados que ya no podía distinguirlos. En el video anterior les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a un poste de madera. En este video, veremos cómo la mujer salva al hombre apache herido y qué rumbo tomará su vida después. Los rumores viajan más rápido que un jinete en el viento del desierto, y el rumor de la viuda y el apache ciego había llegado a oídos que disfrutaban del odio. Hacía ya una semana que la frágil paz reinaba en el rancho. Una semana desde que los brazos de Taza habían sido un ancla para Abigail, pero ambos sabían que la cabaña no era una isla, sino una fortaleza bajo asedio, y que los muros invisibles de la intolerancia del pueblo tarde o temprano intentarían derribar sus puertas. Sucedió una tarde fría y gris, cuando el sol era una mancha pálida detrás de un velo de nubes, y la nieve derretida había convertido la tierra en un mar de lodo pegajoso. Abigail estaba en el porche, remendando una de las viejas camisas de Elías para adaptarla a la complexión más ancha de Taza, cuando un sonido familiar y ominoso llegó a sus oídos. El galope de varios caballos acercándose. No era el paso solitario de un viajero perdido, era el ritmo arrogante y pesado de hombres que cabalgaban con un propósito hostil. Taza, que estaba sentado cerca, tallando otro trozo de madera, se detuvo de repente. Su cabeza se levantó, girando hacia el sendero, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Vienen 3», dijo en voz baja, confirmando el miedo que acababa de nacer en el corazón de Abigail. Pronto, las figuras emergieron en el horizonte. Eran 3 hombres de solitude, los mismos cuyas burlas habían sido las más crueles en la plaza del pueblo. Cabalgaban despacio, saboreando el momento. Sus rostros adornados con sonrisas maliciosas, se detuvieron a una distancia prudente de la casa, pero sus voces, cargadas de desprecio, llegaron claras y afiladas a través del aire húmedo. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», gritó el líder, un hombre corpulento llamado Jebediah. «La viuda embarazada se ha conseguido un perro guardián ciego». Los otros 2 soltaron carcajadas vulgares que resonaron en el silencio del campo. «Oímos que lo tienes viviendo en la casa, Abigail. ¿No te da miedo que te contagie alguna maldición?». Abigail sintió una oleada de furia helada que ahogó por completo su miedo. Se levantó lentamente, con la costura olvidada en su regazo, y se paró al borde del porche. Puso una mano protectora sobre la curva de su vientre, un gesto que era tanto de defensa como de desafío. Su voz, cuando habló, no tembló. Era clara y firme como el acero. «Lárguense de mi propiedad. No tienen nada que hacer aquí». La calma de su respuesta pareció sorprenderlos. Se miraron entre sí, y la burla en sus ojos se convirtió en algo más feo. Taza se había levantado también, y ahora estaba de pie justo detrás de Abigail, una presencia silenciosa e imponente. Sus ojos ciegos estaban fijos en la dirección del sonido de las voces, y aunque no podía ver la amenaza, toda su postura era una advertencia. «No nos iremos hasta que nos entregues al salvaje», dijo Jebediah, desmontando de su caballo. Sus botas se hundieron en el lodo mientras avanzaba hacia el porche. «No le corresponde a una mujer como tú decidir sobre estas cosas. Lo llevaremos de vuelta al pueblo, donde pertenece». «Él se queda», repitió Abigail, su voz aún más firme. «Esta es mi casa, esta es mi tierra, y ustedes no tienen ningún derecho aquí». Jebediah soltó una risa despectiva. «Vamos a ver qué derechos tengo». Dio un paso adelante, con la intención de apartarla a un lado. Fue su último error. Antes de que su mano pudiera siquiera rozar la tela del vestido de Abigail, la mano de Taza se disparó como una serpiente. No hubo vacilación, no hubo advertencia. Agarró el cuello de la camisa de Jebediah con una fuerza que desmintió su aparente calma. Con un giro de muñeca y un movimiento fluido de su cuerpo, Taza hizo girar al hombre corpulento y lo empujó hacia atrás con una violencia contenida. Jebediah tropezó, perdiendo el equilibrio en el lodo, y cayó de espaldas con un ruido sordo y humillante. Sus 2 compañeros se quedaron paralizados, con las bocas abiertas de asombro. Habían venido a intimidar a una viuda indefensa y a un inválido, y en su lugar se encontraron con un guerrero. El equilibrio de poder había cambiado de forma tan repentina y absoluta que el aire crepitaba con la conmoción. Taza no dijo una palabra, simplemente se quedó allí, junto a Abigail, con el pecho subiendo y bajando por la respiración contenida, listo para reaccionar de nuevo. Jebediah se levantó, cubierto de lodo y furia, pero el coraje lo había abandonado.
Vio en la figura del hombre ciego no a una víctima, sino a una fuerza que no comprendía y que no se atrevía a desafiar de nuevo. «Esto no ha terminado, mujer», escupió, mientras volvía a montar en su caballo. «Volveremos, y no seremos tan amables». Con esa amenaza flotando en el aire, espolearon a sus caballos y se marcharon, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. Abigail se quedó mirando el camino vacío, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, una mezcla de terror y una extraña euforia. Se giró lentamente para mirar a Taza, que aún no había relajado su postura. Su rostro estaba impasible, pero ella podía sentir la tensión que emanaba de él. Con la voz apenas un susurro, le preguntó: «¿Arriesgaste tu vida por mí?» Taza finalmente se volvió hacia ella, y la intensidad de su presencia era abrumadora. Su respuesta fue baja, pero cada palabra resonó en lo más profundo del alma de Abigail, dándole un nuevo significado a todo lo que había sucedido entre ellos. «Porque no me trataste como si fuera invisible». Después de enfrentarse al mundo juntos, la batalla más difícil se libró en el silencio que había entre dos corazones que ya no podían negar lo que sentían. La adrenalina de la confrontación se desvaneció lentamente, llevándose consigo la furia y el miedo, y dejando en su lugar una quietud cargada de significado. La amenaza de los hombres de Solitude no había desaparecido, simplemente se había pospuesto. Pero esa noche, dentro de las 4 paredes de la cabaña, el mundo exterior parecía lejano e irreal. El único universo que importaba era el pequeño círculo de luz y calor que arrojaba el fuego de la chimenea. Un círculo que los envolvía a ambos. Comieron la cena en un silencio que ya no era tenso ni incómodo, sino íntimo. Un lenguaje compartido que no necesitaba palabras. Cada gesto, cada mirada furtiva, estaba imbuido de la conciencia del otro, del vínculo que se había forjado en el peligro y sellado en el desafío. La respuesta de Taza a su pregunta, «¿Porque no me trataste como si fuera invisible?», seguía resonando en el alma de Abigail. Había sido un agradecimiento, pero también una revelación. Le había ofrecido refugio y comida por un impulso de piedad, pero en algún punto del camino, sin darse cuenta, le había ofrecido algo mucho más valioso: el reconocimiento de su humanidad. Y él, a cambio, le había ofrecido una protección que ella nunca había conocido. Se sentía a salvo, no solo de las amenazas del pueblo, sino de la soledad que la había estado devorando por dentro. Se sentó en el suelo, cerca del fuego, observando cómo las llamas danzaban en las paredes, y finalmente reunió el coraje para romper el silencio. Su voz fue apenas un susurro, temerosa de romper el frágil encanto de la noche. «¿Alguna vez has amado a alguien, Taza?». Él no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con el rostro vuelto hacia el fuego, como si pudiera sentir su calor en la piel. Una leve y melancólica sonrisa curvó sus labios. «Una vez», dijo finalmente, su voz grave y suave, «en mi aldea, había una chica cuya risa sonaba como el agua corriendo sobre las piedras del arroyo. Nunca supe si sus ojos eran oscuros o claros. Solo recuerdo el sonido, ahora, solo recuerdo el sonido, no su rostro». Su respuesta, tan llena de una belleza perdida y de un mundo sensorial que ella apenas podía imaginar, le encogió el corazón. La pérdida de Taza no era solo la vista, era la pérdida de los rostros, de los colores, de los recuerdos visuales que ella daba por sentados. Con un impulso que nació en lo más profundo de su ser, se acercó a él y, con una ternura vacilante, puso su mano sobre su pecho. Sintió el latido constante y fuerte de su corazón bajo la tela de la camisa. «No necesitas ojos para verme», susurró ella, su propia voz quebrada por la emoción. Taza levantó su mano, la que no estaba herida, y con una lentitud infinita, la movió hasta que sus dedos rozaron suavemente la curva de su vientre. El contacto fue eléctrico, una conexión de pura vida. «Y yo no necesito luz para creer que hay vida dentro de ti», respondió él, su voz cargada de un asombro reverente. Se quedaron así por un momento que pareció una eternidad. Dos mundos de oscuridad y pérdida, encontrando consuelo en la promesa de una nueva vida. Abigail levantó la mirada hacia su rostro, estudiando sus facciones a la luz del fuego. Los pómulos altos, la línea firme de su mandíbula, los labios que rara vez sonreían, y en ese momento, sintió un anhelo tan poderoso que la dejó sin aliento. Lentamente, se inclinó hacia él. Él debió sentir el cambio en su respiración.
el calor de su cercanía, porque inclinó su cabeza para encontrarla. El beso no fue apasionado ni exigente. Fue un toque tierno, vacilante, un encuentro de almas en la oscuridad. Sus labios eran suaves y cálidos, y en ese simple contacto, Abigail sintió una vida entera de dolor, de resistencia y de una bondad inquebrantable. Cuando se separaron, ella estaba temblando. La alegría y el terror luchaban en su interior. «Tengo miedo», confesó en un susurro apenas audible. «Tengo miedo de que si amo, volveré a perder. Siempre pierdo». Taza acercó su mano y acarició su mejilla, sus dedos ásperos secando una lágrima que ella no sabía que había derramado. Su respuesta fue una metáfora, una poesía nacida de su propia realidad, pero que iluminó la oscuridad de ella con una verdad profunda. «Es mejor estar ciego en la luz», dijo suavemente, «que ver en la oscuridad». Una nueva realidad se asentó sobre ellos, tan real como las paredes de la cabaña. Ya no estaban unidos solo por las circunstancias o por la necesidad de sobrevivir. Estaban unidos por algo mucho más frágil y mucho más fuerte. Abigail sabía que esta elección, este sentimiento, la enfrentaría a un futuro aún más incierto y peligroso. Pero mientras se acurrucaba a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido constante de su corazón, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no se sentía sola al afrontarlo. En mitad de la noche, un nuevo grito de vida rompió el silencio, traído al mundo por unas manos que no podían ver, anunciando el nacimiento de una familia forjada en la oscuridad y el desafío. El amor que había florecido entre Abigail y Taza fue puesto a prueba casi de inmediato, no por el odio de los hombres, sino por la fuerza primordial e imparable de la naturaleza. Unas noches después de su confesión, mientras el mundo dormía bajo una fina capa de nieve nueva que había comenzado a caer en silencio, Abigail se despertó con una punzada profunda y tenaz en la parte baja de su espalda. Al principio, lo ignoró, atribuyéndolo a una mala postura, pero el dolor regresó, más fuerte, una ola que la contrajo y le robó el aliento. El pánico, frío y agudo, la invadió. Era demasiado pronto. Pero el bebé no estaba de acuerdo. Una segunda ola, más intensa que la primera, confirmó sus peores temores. El momento había llegado. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado, o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia». «Taza», logró decir en un susurro ahogado, su voz temblando en la oscuridad. Él ya estaba despierto. Lo había sentido en su respiración, en la tensión repentina que llenó su cuerpo. En un instante, estuvo a su lado, su mano buscando la de ella en la penumbra. «¿Qué ocurre?», preguntó, aunque su tono tranquilo sugería que ya conocía la respuesta. «Es el bebé», jadeó Abigail, aferrándose a su mano como si fuera el único ancla en un mar de dolor. «Viene ahora». Por un momento, el terror puro se apoderó de ambos. Estaban solos, atrapados por la nieve, a kilómetros de cualquier ayuda. No había partera, ni vecinos, ni medicinas. Solo estaban ellos dos, una viuda aterrorizada y un hombre ciego, enfrentándose al milagro y al terror del nacimiento. Pero el pánico de Taza duró solo un instante. Luego, una calma asombrosa se apoderó de él. Se convirtió en sus ojos, sus manos, su fuerza. «Respira, Abigail», le dijo con voz firme y suave. «Respira conmigo». Mientras ella luchaba contra las contracciones, él se movía por la cabaña con una eficiencia increíble. Encendió el fuego hasta que rugió con vida. Puso a calentar la gran caldera de agua. Encontró las telas limpias que Abigail había guardado. Se guiaba por el sonido, por el tacto, por un mapa mental de la cabaña grabado en su mente. Era una danza de pura confianza. Él le describía lo que hacía. Su voz era un murmullo constante que la mantenía anclada a la realidad, mientras ella, entre gemidos y jadeos, le daba instrucciones. Se arrodilló a su lado, le limpió el sudor de la frente con un paño húmedo y le dio agua. Le sostuvo la mano durante las peores olas de dolor, absorbiendo su miedo, suplicándole que no se rindiera. Las horas se arrastraron, una eternidad de esfuerzo y agotamiento. Abigail sentía que sus fuerzas la abandonaban, que no podría continuar. «No puedo», sollozó, con la cabeza enterrada en la almohada. «No puedo hacerlo». Taza se inclinó sobre ella, su aliento cálido cerca de su oído. «Sí, puedes», susurró con una ferocidad protectora.
Eres la mujer más fuerte que he conocido. Ahora, lucha. Lucha por tu hijo. Sus palabras, su fe inquebrantable en ella, encendieron la última reserva de su fuerza. Con un grito que pareció desgarrar el alma del mundo, empujó una última vez. Y entonces, en el silencio repentino que siguió, se escuchó un nuevo sonido, el llanto agudo y vigoroso de un recién nacido. La alegría y el alivio inundaron la habitación, barriendo el dolor y el miedo. Tasa, siguiendo las temblorosas instrucciones de Abigail, cortó el cordón y envolvió al bebé en una manta limpia. Con una reverencia casi sagrada, se lo entregó a Abigail. Era un niño, pequeño y perfecto. Samuel. Después de un momento, ella se lo ofreció a él. «Sosténlo, Tasa». Con manos temblorosas, Tasa tomó al pequeño bulto, acunó al bebé contra su pecho, su rostro una mezcla de asombro y emoción abrumadora. Inclinó la cabeza, escuchando la pequeña respiración, sintiendo el calor de esa nueva vida contra su piel. Sus dedos recorrieron suavemente el contorno del rostro del bebé. Con la voz quebrada por la emoción, susurró: «No puedo verlo, pero puedo sentir su luz». La mañana siguiente trajo una paz agotada. El sol brillaba sobre la nieve fresca, y por un breve y precioso momento, el mundo pareció nuevo y lleno de promesas. Pero la paz se rompió con el sonido de cascos de caballos, un sonido sordo y amenazador sobre la nieve. Eran ellos. Los hombres de Solitude habían regresado, y esta vez eran más numerosos. El miedo volvió, pero ahora era diferente. Ya no era solo el miedo por sí misma. Abigail miró a su hijo, dormido en su cuna improvisada, y luego a Tasa, que ya estaba de pie, con un hacha en la mano. Una determinación de acero se apoderó de ella. Débil, dolorida, pero llena de una furia protectora, se levantó de la cama. Fue al arcón donde guardaba las pocas pertenencias de Elías y sacó su viejo rifle. Cuando la docena de jinetes se detuvo frente a la cabaña, la puerta se abrió. Abigail apareció en el umbral, pálida y frágil, pero con los ojos ardiendo de una fuerza indomable. Tasa estaba a su lado, una sombra silenciosa y letal. No eran los parias indefensos que los hombres esperaban. Eran un padre y una madre defendiendo a su cría. Abigail levantó el rifle, su pulso firme, y apuntó al centro del grupo. Su voz no tembló, resonó en el aire helado, clara y definitiva, una declaración de guerra y un juramento de amor. Quien dé un paso más, disparo. Un silencio absoluto cayó sobre la escena. Los hombres de Solitude miraron a la mujer desafiante, al guerrero apache que la protegía en silencio, y por primera vez, parecieron escuchar el débil llanto de un recién nacido que venía del interior de la cabaña. La confrontación pendía de un hilo, una batalla de voluntades entre el odio de una multitud y la fuerza inquebrantable de una familia. La primavera llegó a la tierra árida, probando que, tras el invierno más duro, la vida y el amor siempre florecen. La confrontación en el porche había sido el punto de inflexión. Los hombres de Solitude se retiraron, no por compasión, sino porque se enfrentaron a una fuerza inquebrantable, una madre dispuesta a morir por su hijo y un guerrero dispuesto a matar por su familia. No volvieron, y el silencio que dejaron fue la mayor de las victorias. Los meses siguientes se desplegaron con la belleza de un capullo abriéndose. La nieve se derritió, alimentando la tierra, y pronto brotes de hierba verde salpicaron el paisaje. La vida en el rancho encontró un ritmo pacífico, marcado por el sol y el llanto del pequeño Samuel. Abigail plantó un huerto, sus manos hundiéndose en la tierra con una esperanza que no había sentido en años. Observaba a Tasa mecer a Samuel en una cuna que él mismo construyó, sus grandes manos moviéndose con infinita ternura. Le cantaba al bebé en su lengua, canciones que sonaban como el viento en los cañones, y el niño se calmaba al instante, seguro en la presencia de su padre. Su relación era un baile de afecto silencioso, un entendimiento que superaba las palabras. Un día soleado, Abigail fijó un letrero de madera toscamente tallado en un poste a la entrada del rancho. Tasa se acercó, atraído por el sonido del martillo. «Es un letrero», respondió ella con orgullo. Lo tomó de la mano y lo guió hasta el poste para que sintiera las letras talladas. «Lee», le susurró. Mientras él pasaba los dedos por la madera, ella leyó las palabras en voz alta. «Rancho Donovan». Tras una pausa, añadió con la voz cargada de emoción lo que realmente significaba. Un hogar. Nuestro hogar. Él no necesitaba entender las palabras exactas.
Sintió el significado en la calidez de su mano y en la solidez de la madera. Asintió lentamente, y su sonrisa lo iluminó todo. La escena final de su largo invierno llegó en una radiante mañana de primavera. Estaban de pie en el porche, pero todo era diferente. El aire era dulce con el aroma de la tierra húmeda. Taza sostenía a un Samuel somnoliento, mientras Abigail se apoyaba contra él. Juntos, observaron el primer rayo de sol pintar el cielo de tonos rosados y dorados. El mundo parecía nuevo, lleno de promesas. Ya no eran dos almas rotas escondiéndose, sino una familia, con raíces tan profundas como los viejos mezquites de la llanura. Abigail levantó la cabeza y lo miró, su corazón rebosante de un amor tan vasto como el cielo. «Tú eres mi luz», le susurró. Taza giró su rostro hacia ella. Aunque sus ojos no podían verla, su sonrisa demostró que la veía con más claridad que nadie. Su mano encontró la de ella. «¿Y tú?», respondió en voz baja, con absoluta certeza. «Eres mis ojos». Se quedaron así, bañados por la luz del nuevo día, un hombre ciego y una madre solitaria que habían encontrado el uno en el otro el renacimiento. El sol se elevó sobre el horizonte, iluminando su pequeño rancho, un punto de esperanza brillante en la inmensidad del oeste. La historia de Abigail y Taza es un tierno recordatorio de que los actos más valientes no siempre se libran en campos de batalla, sino en los silenciosos rincones del corazón humano. En un mundo que les decía a quién odiar y de quién desconfiar, ellos eligieron ver más allá de las apariencias, encontrando refugio no en un lugar, sino en una persona. Su viaje nos enseña que la verdadera ceguera no reside en los ojos que no pueden ver, sino en la mente que se niega a comprender. Construyeron una familia no a partir de lo que la sociedad dictaba, sino con los lazos invisibles de la compasión, el respeto y una lealtad forjada en la adversidad. Su amor no fue un fuego apasionado, sino una llama constante que dio calor en el más crudo de los inviernos. A veces, el alma es como la tierra reseca del desierto. No sabemos qué semillas de bondad pueden florecer en ella hasta que llega la lluvia inesperada de la compasión. Tómese un momento para reflexionar sobre esta historia. Si ha tocado su corazón, considere llevar un poco de esa calidez a alguien que la necesite. Y mientras reflexiona, el viaje no tiene por qué terminar aquí. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal.